Ya estamos en en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Neftalí Coria y vamos a tener hoy nuestro programa de los libros acostumbrado los jueves a las 5 de la tarde, el 8. Esta vez vamos a hablar de un poeta. Es cierto que estamos hablando de poesía y de poetas. Casi estamos dedicando todos los programas a poetas. ¿Por qué? Porque cada vez la gente se aleja más de la poesía. Cada vez la gente cree que no sirve para nada. Cada vez, cada día piensa la gente que pues no, no le entiendo, es difícil la lectura, en fin. Y bueno, hemos estado hablando de Walt Whitman, de Emily Dickinson, estamos con poetas de habla inglesa ahorita y bueno, obviamente hemos hablado de Bonifaz Nuño, de Jaime Sabines, nos falta Octavio Paz todavía, Eduardo Lizalde, por ejemplo, también hablamos de él, y creo que muy bien vale la pena dedicarle lo que va del año a la poesía. Ya nos encargaremos de la novela, nos encargaremos también del teatro, de la literatura dramática, digamos, ¿no? Nos encargaremos del cuento y quizás también del ensayo, aunque como no es un poco, eh, no tengo un amplio conocimiento del ensayo, yo no leo mucho ensayo, he leído los ensayos sobre la escritura de la poesía, sobre la poética, sobre todo esto, pero como género es un género complicado que la academia lo ha tomado del rabo y lo ha hecho suyo, pero en general el ensayo es un género que bien escrito es una delicia. Mark Strand, hoy es el día de Mark Strand, jueves de Mark Strand. También en Basta de no leer, hoy a las 7 de la noche en Luna Mía Café, hablaremos de Mark Strand y leeremos poemas. Vamos a comenzar con un poema de este poeta canadiense nacido en Summerside, Isla del Príncipe Eduardo, el 11 de abril de 1934. Uh-huh. Y bueno, vivió en Estados Unidos, en Centroamérica, en fin, pero nació tiene nacionalidad canadiense, después estuvo en Estados Unidos pues prácticamente una gran parte de su vida hasta su muerte, que murió en Nueva York el 29 de noviembre de 2014. Fue ensayista también, fue traductor. Ahorita les digo a quién tradujo, del español al inglés, ¿no? Y bueno, del italiano también, del portugués, en fin. Hay todo un trabajo de traducción que hizo Mark Strand y que empezamos con este poema que se llama Nostalgia y está dedicado a Donald Justice. Dice el poema: los profesores de inglés han llevado sus togas a la lavandería, se han marchado a los campos. Sueños de movimientos circundan la alfombra personal de la habitación donde estabas. En la playa, la tristeza de los gramófonos ahonda la caída y los pliegues del océano. Es ayer, sigue siendo ayer. Un poema muy claro. Hay que ver el verso que utiliza Mark Strand, sin medidas, pero con un sumo poético enorme. Eso lo hace que sea poema, claro. La medida no hace al poema. El poema está construido de otra esencia, de otra sustancia, de un jugo distinto, de un jugo humano distinto que es resultado del encuentro entre
un hombre y las cosas infinitas del mundo, ¿no? O finitas, no lo sé, creo, quizá. Pero eso es lo que hace al poema, no lo hace a la medida. Y Mark Strand es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo sin medida, cómo arbitrariamente, entre comillas, sus poemas, sus imágenes son de una trama tejida con aguja delgadísima, fina, y también eso se ve en su música. Si lo leemos en inglés es mejor, ¿no? La música puede verse. Leo otro poema. Estos poemas son breves. Hay uno un poco extenso, pero este se llama De un hombre. Dice: se levantaba la noche, iba al espejo y se preguntaba: ¿estás aquí? Daba media vuelta, caía de rodillas y miraba la nieve cayendo sin culpa en el aire nocturno. Gritaba: ¡cielos, miren! ¿Ven? Aquí no hay nadie. Se quitaba la ropa y decía: mi carne es una tumba sin nada adentro. Se inclinaba hasta el espejo. Oye tú ahí, despierta. Dime que nada de lo que he dicho es... ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Se levantaba la noche, iba al espejo y preguntaba: ¿estás ahí? Es decir, las imágenes, esta parte donde habla del mar, donde habla del agua, me confundo. Esa parte donde se pregunta: ¿estás aquí? Y luego daba media vuelta, caía de rodillas, miraba la nieve cayendo sin culpa en el aire nocturno, ¿no? Es decir, se inclinaba hasta el espejo. Es decir, oigan esos versos verdaderamente llenos de preguntas, llenos de dudas, ¿no? Quien no duda y está seguro de lo que sabe, se equivoca. En fin, creo que Mark Strand hay que leerlo con mucho cuidado, ¿no? Hay un poema que voy a leer esta tarde, que es de mis favoritos, habla de la sombra. No tengo favoritos, pero bueno, ese me gusta muchísimo, de manera sobresaliente. Incluso en un poema mío que yo escribí, puse ese epígrafe sobre la sombra, que nuestra sombra es como una barca, ¿no? Por nuestros pies, ¿no? En fin, un poeta que además pues nació en un pueblo canadiense, que se Summerside, isla del príncipe Eduardo. Creció en una familia judía secularizada. Sus primeros años los pasó en Norteamérica, en Estados Unidos, y su adolescencia la pasó, oigan bien, en América del Sur. En algunos países estuvo viviendo. Ya más o menos por 1957 estaba ya en el colegio Antioch College, y luego estudió pintura. Creo que esas imágenes precisas, clarísimas, también se deben a su visión plástica, ¿no? Estudió pintura con un pintor que se llamó Joseph Albers, y bueno, eso lo estudió en la Universidad de Yale. Ahí obtuvo más adelante obtuvo una beca de Fulbright, una beca
para estudiar la poesía del siglo XIX italiana. Le sirvió mucho, porque después tradujo a Dante, nada menos. Bueno, eso fue a estudiar a un taller de escritores de la Universidad de Iowa, y allí, bueno, hizo una maestría en el año de 1962, y luego la maestría la hizo en artes. Era un hombre que sabía del arte, ¿no? Que sabía, verdaderamente sabía de arte. Luego pasó, a mediados de los 60, se fue a Brasil. Por eso traduce del portugués también. Qué manera de un hombre ir bebiendo las lenguas de otros países para después arrojar la poesía a la suya, ¿no? Y compartir la poesía de otras lenguas que aprendió, sabe. Antes de irnos, nos vamos a un corte. ¿O alcanzo a leer un poema? No. Vámonos a un corte y regresamos, tomamos café, leemos un poema que se llama El Guardián, con ese empezamos, y bueno, seguimos hablando de Mark Strand. Ya estamos de regreso, y mire usted que hoy voy a recomendar algunos libros, entre ellos uno mío, mi nuevo libro que acaba de salir, y voy a leerles este poema que me gusta. Es un poema de 7, 8 líneas, ¿no? Se llama El Guardián. Dice: la puesta de sol, los prados ardiendo, el día perdido, perdida la luz. ¿Por qué amo lo que huye? Tú que te fuiste, que te estabas yendo, ¿qué oscuros cuartos habitas? Guardián de mi muerte, custodia mi ausencia. Yo estoy vivo. Qué versos, ¿no? Qué versos. Habíamos dicho hace un momento que vivió en Río de Janeiro, en Brasil, del año 1965 a 66. Y después en Mount Holyoke College, había estudiado desde antes en la Universidad de Columbia de Nueva York, luego en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, de Princeton University, luego en la Universidad de Brandeis, en la Universidad de Utah, en Johns Hopkins University y en la Universidad de Chicago. Todas esas escuelas, fue no digamos que un académico, pero fue un estudioso, y después fue maestro. Él fue profesor, pues, en Washington, en Yale, en Virginia, en California, en Wesleyana, en Harvard y en la misma Johns Hopkins, ¿no? Fue miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras, una academia importante, y recibió premios como, pues, varios premios muy importantes, entre ellos, que es un premio, es la beca MacArthur, ¿no? Y eso fue en 87, y recibió el premio Pulitzer de poesía en 1999, nada menos, ¿no? Leamos otro poema de Mark Strand, y
Me gusta, se llama La Buena Vida. La Buena Vida. ¿Qué es eso? Dice, estás en la ventana. Hay una nube de vidrio en forma de corazón. Hay suspiros del viento como huecos en tu palabra. Eres el fantasma en el árbol, ahí afuera. La calle está quieta. El tiempo, como mañana, como tu vida, en parte está aquí, en parte por las nubes. ¿Qué le vas a hacer? La buena vida no avisa. Sufre las temporadas de desesperación y se aparece de pie, inadvertida, sin promesas, y ahí estás. Qué buen poema, ¿no? Qué tajantes sus aseveraciones en el verso, ¿no? La buena vida no avisa, ¿no? Y luego sufre de temporadas de desesperación, por supuesto, también es parte de la buena vida, ¿no? La poesía de Markstrand se ha dicho que es elegíaca, ¿no? Y profundamente nostálgica, muy nostálgica. Es la evocación de lo que él vio en su niñez también, ¿no? Los campos que vio, las bahías, ¿no? Los barcos, los árboles que vio cuando fue niño allá en la isla del Príncipe Eduardo. Y hay otra cosa muy importante. La gente ha depreciado la palabra surrealismo, que es una manera del arte, un estilo del arte, y que fue una corriente muy efervescente en el siglo XX, en la pintura y en la poesía, y claro, en algunas otras, en el teatro, por ejemplo. Sería muy bueno un día ponernos a platicar del surrealismo, de los artistas, de los pintores, Magritte, todo esto. Y bueno, creo que el surrealismo que hay en la poesía de Markstrand, fíjense, yo pienso que esa es una figura surrealista. Hay una nube de vidrio en forma de corazón. ¿Ah? Recordemos los cuadros de Magritte. Y después él reconoce que tuvo una gran admiración por Max Ernst y por Giorgio de Chirico y por supuesto de René Magritte, ¿no? Esos son los surrealistas que utilizan un lenguaje muy claro como el de Markstrand, ¿no? Ahí creo yo que generalmente su poesía es sin rima y sin metro, en una unidad de tonos y raspones antilíricos, ¿no? Es decir, algo que no tiene lirismo, ¿no? De pronto surgen en un poema, ¿no? Veremos en algún momento un ejemplo. Él se sentía muy cerca de poetas de su generación y fíjense que estuvo en cercanía con Charles Simic, el poeta yugoslavo, que en ese tiempo era Yugoslavia, que siempre vivió en Estados Unidos. Debió ser el serbio, Charles Simic, que tiene una cosa, tiene un libro sobre un artista plástico que hacía cajitas. Ahorita voy a recordar, se llama, no recuerdo, es un artista norteamericano que hacía cajitas con loros, con cositas, con pequeñas figuras
que en su conjunto formaban una especie de poema de objetos, ¿no? Con los objetos. Nunca olvidaré una de sus cajitas que vi en Nueva York con un loro, con unos árboles pequeños, en fin, bellísima. Bueno, Charles Simic escribió un libro sobre ya lo recordaremos porque vamos a hablar de Charles Simic un día. Entonces, él se sentía muy cerca de los poetas de su generación, pero les voy a decir a quién tradujo. Él tradujo, fíjense, la visión que tenía él para visitar un país y aprender su lengua. Él ha traducido al español, por supuesto, tradujo Octavio Paz, fue muy amigo de Octavio Paz, tradujo portugués a Carlos Drummond de Andrade, que es un gran poeta, tradujo del español a Rafael Alberti también, y a Dante Alighieri, como lo oyen. Y bueno, se empezó a conocer ya en España, en su poesía ya en español traducida, desde 1973, con un libro que se llamaba Nuevas Voces de Norteamérica, que hizo la poeta nicaragüense Claribel Alegría. Ella publicó una antología de las nuevas voces de Norteamérica. Hizo una recopilación de poetas y que fueron traducidos, y ahí se conoció por primera vez Mark Strand. Y bueno, yo creo que nos alcanza para leer otro poema. Dante, ¿qué te parece? Bueno, vamos a leer de 7 poemas, ¿no? Se llama 7 poemas. 1. A la orilla de la noche, del cuerpo, 10 lunas se levantan. 2. La cicatriz se acuerda de la herida. La herida se acuerda de la pena. De nuevo, estás llorando. 3. Andando bajo el sol, nuestras sombras son barcas del silencio. 4. Mi cuerpo se tiende y escucho mi propia voz tendida a mi costado. 5. La roca es placer cuando se abre. Entramos en ella como en nosotros mismos cada noche. 6. Cuando hablo con la ventana, digo que cada cosa es todas las cosas. 7. Tengo una llave. Abro la puerta, entro. Está oscuro. Y entro. Está más oscuro. Y entro. Ahí está ese poema que se llama 7 poemas. Y en realidad son 7 poemas, ¿no? Ahí está el poema del que hablaba en un principio. Ese que dice, andando bajo el sol, nuestras sombras son barcas en silencio, ¿no? Vamos caminando, el sol está atrás, la sombra se proyecta allá, y nosotros vamos caminando, y la sombra se desliza sobre el piso como una barca. ¡Qué claridad! ¡Qué claridad en el poema! ¡Qué claridad en la imagen que ha descubierto Mark Strand en este poema, ¿no? Bueno, al español lo tradujo Octavio Paz, incluso en su libro, que fue corregido, aumentado y mucho más amplio. Está Mark Strand, lo tradujo Octavio Paz. Y bueno, fíjense, en una entrevista Mark Strand dijo: me siento parte de un nuevo estilo internacional que tiene que ver mucho con la claridad en la dicción, una confianza cierta en las técnicas surrealistas
y un fuerte elemento narrativo. También se acerca un poco a esa especie, a esa característica de la prosa, ¿no? Vamos a un corte y ahorita les digo qué libros voy a recomendar, incluyendo uno mío. Regresamos. Ya estamos de regreso y estábamos hablando de esa belleza de poesía de Mark Strand. Y decíamos que lo tradujo Octavio Paz, ¿no? Ahora voy a leer un manual de poesía, se llama el poema, y me parece que es un poema muy bello que también está numerado, o es una serie de poemas pequeños, pero es el nuevo manual de poesía, lo llamó Mark Strand, que es para Greg Orr y Greg Simon. Número 1. Quien comprenda un poema tendrá dificultades. 2. Quien viva en un poema morirá solo. 3. Quien viva en 2 poemas engañará a uno. Quien conciba un poema tendrá un hijo menos. 5. Quien conciba 2 poemas tendrá 2 hijos menos. 6. Quien ponga una corona al escribir será descubierto. 7. Quien no se ponga una corona al escribir no despistará a nadie. 8. Quien se enoje con un poema será despreciado por los hombres. 9. Quien siga enojándose con un poema será despreciado por las mujeres. 10. Quien denuncie públicamente la poesía será despreciado. Quien denuncie públicamente a la poesía se orinará en sus zapatos. 11. Quien trueque poesía por poder tendrá el mar de poder. Quien alardee, 12, quien alardee de sus poemas será pasto de necios. 13. Quien alardee de sus poemas y rumie con necios ya no escribirá más. 14. Quien niegue el placer a sus poemas embotará su ingenio. 15. Quien ansíe reconocimiento por sus poemas será como un burro bajo el claro de la luna. 16. Quien escriba un poema y elogie un poema ajeno tendrá una querida preciosa. 17. Quien escriba un poema y elogie un poema ajeno, el 18, vamos al 18. Quien reclame un poema ajeno tendrá su corazón 2 veces. 19. Quien deje sus poemas al desamparo temerá a la muerte. 20. Quien tema a la muerte será salvado por sus poemas. 21. Quien no tema a la muerte será, o tal vez no será, salvado por sus poemas. 22. Quien termine un poema se bañará en la hueca estela de su pasión y será besado por papel blanco. Aquí hay un ingenio muy fino, ¿no? Un ingenio con una lógica no ambigua, con una lógica retórica, ¿no? Por las figuras retóricas que pueden tener algo de
irónico, un poco satírico también, ¿no? Pero bueno, decíamos que la poesía de Mark Strand es nostálgica, pero también tiene algo que también tiene la poesía o la literatura realista, algo de eso, un polvito así tiene ahí, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que Octavio Paz lo tradujo, y voy a decir lo que dijo Mark Strand de su escritura. Él dijo, en fin, yo escribo sobre mí mismo, claro, pero en una versión mitológica. Creo que he creado un mito de mí mismo, que no es yo. Aquí se me atravesó otra cosa. Que no, vuelvo a esto, creo que he creado un mito de mí mismo que no es yo mismo y que aunque tiene elementos de mi propia vida, está generalizado. En consecuencia, otros pueden sentir como propio este personaje. Me parece que ahí Mark Strand abunda en eso que el poema lo hace suyo el lector. En este caso, el lector u otros que no son Mark Strand, mitológico, hacen suyo a ese personaje que ha inventado Mark Strand de sí mismo. ¿Y quién no inventa un personaje de sí mismo? En muchas actividades se inventa siempre un personaje, se teatraliza un poco la personalidad, se transmigra, ¿no? Pero bueno, eso me gusta, ¿no? Dice, yo escribo sobre sí mismo, pero en versión mitológica. Eso me parece muy, muy acertado. Estábamos leyendo vamos a leer otro poema, nos queda tiempo para leer otro poema que se llama Los Muertos. Ese poema es muy bueno y ahorita les recomiendo los libros. Dice el poema de Los Muertos: las tumbas se hacen más hondas, los muertos más cada noche. Bajo los olmos y la lluvia de hojas, las tumbas se hacen más hondas. Las oscuras redes del viento cubren la tierra. La noche es fría. Las hojas barridas contra las piedras, los muertos más muertos cada noche. Una oscuridad sin estrellas los envuelve. Sus rostros se anublan. No podemos recordarlos claramente. Nunca, nunca podremos. ¿Qué cosa? Ahí da un puntillazo a lo que la memoria nunca, a decir de Javier Marías, nunca podrá recordar todas las cosas como fueron en aquella masa informe que se llama realidad, ¿no? En estos dos versos nunca podemos recordarlos claramente, nunca podremos. En esas dos líneas, Mark Strand está diciendo una cosa muy importante de saber. No crean que los recuerdos son repetición de nada. Los recuerdos son fabulación. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, vamos a recomendar los libros inmediatamente. Voy a recomendar de escritores suicidas. Fíjense qué bueno es por una editorial española que se llama Ópera Prima. Y entonces es una antología de escritores suicidas
Y algunos escribieron un cuento un poco sobre el suicidio. Y les voy a decir quiénes están. Obviamente Maupassant, Jack London, Horacio Quiroga, recordemos que Horacio Quiroga se suicidó. Stefan Zweig se suicidó en Brasil, pero ahorita la ciudad, bueno, se suicidó con su esposa y un poco por tristeza de la Segunda Guerra Mundial. Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Cesare Pavese, ¿quién más? Yukio Mishima, bueno, Akutagawa, el escritor japonés, ¿no? Ruinosuke Akutagawa tiene un cuento que se llama La viuda y el oro y una historia real. Y bueno, Jacques Rigaud, Hemingway, Robert Irving Howard, ¿no? Dazai Osamu, Malcolm Lowry, Dylan Thomas, Calvert Casey, Héctor Álvarez Murena, Silvia Plath, Danilo Kiss, Reinaldo Arenas, el cubano, que le echó la culpa a Fidel Castro, ¿no? Luis Criscuolo y Bohumil Hrabal. Fíjense, vamos a ir un corte, ¿verdad? Pero Bohumil Hrabal es el checo, nunca se dijo que se suicidó, pero en realidad se cayó mientras alimentaba a los pájaros en el balcón. Pero hablaremos enseguida. Vamos a un corte, regresamos. Otro libro que vamos a recomendar es un libro que yo escribí, que acaba de salir apenas, todavía no se presenta. Se llama Manuel Guízar y la magia del mundo, retrato de un actor. Es un homenaje al actor michoacano Manuel Guízar, que fue sin duda uno de los pilares fundamentales del teatro en Michoacán. Y fue un libro planeado. Yo sé que en el camino Manuel se nos fue, y este es el libro que planeamos que yo escribiera con lo que él me contara. Es una especie de aventura novelada que los dos nos echamos a cuestas en noches deliciosas platicando sobre su vida, contándome anécdotas, etcétera. Yo con mucho gusto lo escuché, anoté, pregunté y bueno, ya no vio el libro Manuel, pero estoy seguro que le hubiera gustado cómo forjamos este libro de algún modo entre los dos, yo con mi oficio y él con su carrera que me contó, con su vida. Y bueno, Manuel Guízar y la magia del mundo, editado por Lunamí Ediciones, en coedición con el Corral de la Comedia y la Fundación Produce Gina de Guízar. Ya estará a la venta pronto, yo creo. Harold Bloom, ¿cómo leer y por qué? Un libro muy curioso, es decir, cómo leer, que es una edición de Anagrama, que ahí están muchos de las obras de Harold Bloom, este crítico maravilloso, terco, necio, durísimo, inteligente, agudo, etc. Y habla de los libros que él recomienda para leer, de todos los géneros, poesía, novela, cuento, todo. Les va a gustar seguramente novelas, poemas, dos partes de novela y cuentos, ¿no? Turgenev, Chekhov, Maupassant, Hemingway, Flannery O'Connor, Vladimir Nabokov, Borges, Tommaso Landolfi, Italo Calvino. 2 autores de lengua italiana y uno solo de lengua española, que es Borges. ¿Cómo leer y por qué? Harold Bloom, lo recomiendo.
Otro libro que recomiendo es este discurso de la Academia Sueca que acabo de leer bueno, ya no lo acabo de leer, pero de Patrick Modiano, el premio Nobel francés, que es un discurso muy bonito, como todos los discursos del premio Nobel, como muchos de los discursos del premio Nobel, como el de García Márquez, ¿no? Como el de Octavio Paz, o como, dejen recordar, el de Albert Camus. Qué discurso, ¿no? El de Elias Canetti también, maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo que salió en anagrama, ya tiene tiempo, Patrick Modiano, Discurso en la Academia Sueca. Es un libro muy bonito. Vamos a leer otro poema de Mark Strand, ficción. ¿Qué te parece, Dante? Perfecto. Ficción. Pienso en las vidas inocentes de las personas que habitan las novelas, de las que saben que morirán una vez que la novela termine. Cuán diferentes son de nosotros. Aquí, la luna mira abajo torpemente, a través de dispersas nubes sobre el pueblo dormido, y el viento arremolina hojas secas y alguien, es decir yo, hundido en una silla, hojea ansiosamente las páginas que quedan, sabiendo que no hay tiempo para el hombre y la mujer en el cuarto alquilado, para la luz roja sobre la puerta, para el arco iris que arroja su sombra contra el muro. No hay tiempo para los soldados bajo los árboles que bordean el río, para los heridos arrastrados desde muy lejos a las ciudades del interior donde serán hospedados. La guerra del interior, la guerra que dolió tantos años, llega a su final. Y todo lo que pasa llegará a su final, excepto una presencia difícil de definir, una señal como el olor de la hierba tras una noche de lluvia, o los restos de una voz que nos deja saber vagamente, sin esperanzas, que si el final llega, también pasará. Qué buen poema, ¿no? Me parece a mí espléndido poema. En fin, creo que Mark Strand es un poema necesario para quienes nos gusta las relaciones entre las cosas y un hombre que tiene una lengua de acero y dice lo que ve, lo que le provoca y lo que esas cosas le propician, que a veces es el dolor. Es la nostalgia de la poesía, Mark Strand. Es frecuente visitante de momentos de elegía, es decir, el poema de los muertos, ¿no? Este poema donde dice que la guerra ha llegado a su final, pero si el final llega, ¿el final de qué? El final de todo, si el final llega, también pasará, ¿no? Es decir, es como esa idea de esta historia no tiene final, porque sigue. Le ponemos final a las cosas por no seguir sabiéndolas, por no seguir su trama que nunca termina, hasta que terminemos nosotros, quienes somos testigos de cierta historia, ¿no? Mark Strand, y fíjense que no es difícil de analizar, no es difícil de observar, no es difícil de verlo, no es difícil de comprender su poesía. Es una poesía muy, muy sencilla, no simple, sencilla. Y sencilla es su virtud. Ser sencilla es su virtud. La sencillez es la mayor virtud de un poeta, ¿no? La sencillez de las cosas. Es decir, cuando somos jóvenes, cuando los poetas llegan a ser jóvenes, bueno, creo que
la inexperiencia es dueña de tanto tropiezo, ¿no? Es culpable de tanto tropiezo. La inexperiencia, el haber estado tan poco tiempo en el mundo, nos hace pensar que el mundo puede ser nuestro. No. Cuando llega la madurez y llega en la poesía, hablo de poetas, hablo de escritura de poesía, cuando la madurez llega, quizás a ese poeta puede alcanzarlo la sencillez, ¿no? Y la sencillez, como en Roberto Juarros, ¿no? La sencillez, como en Mark Strand, pues es una virtud en el poema, ¿no? Quería leer este poema que leí al final, pero bueno, les diré los 10 títulos, 10 libros de poemas que escribió Mark Strand. Los tengo anotados en inglés, porque algunos no están traducidos, entonces no se atreve uno a traducirlos. Sleeping with one eye open, durmiendo con un ojo abierto. Reasons for Moving, ese es de 1968. Darker, 1970. The Story of Lives, bueno, perdón mi pronunciación, de 73. La historia de nuestras vidas, ¿no? Uno que se llama The Late Hour, 1978. Una selección de poemas de 80. The Continuous Life, 1990. Dark Harbor, 1993. Wizard of One, 1998. Y un curioso libro de variaciones sobre una palabra llamado chicken. Eso es curioso, chicken. Shadow Moon and More, de 2000. Y en prosa publicó libros como Weather of Words, en 2000. Y Mr. and Mr. Baby, en 1985. Y El Monumento, en 1978 también, además de muchas antologías donde aparece, traducciones, libros de arte, cuentos para niños, ¿no? Hizo cuentos para niños y en 90 el Congreso de los Estados Unidos lo nombró poeta laureado. En fin, murió en 2014, el 29 de noviembre. Mark Strand, hay que leerlo. Y me despido con un poema suyo, que es el número 31 de una colección de poemas. Estamos aquí en Labrador. Siempre he deseado estar aquí, especialmente contigo, en esta cabaña donde relumbra fuego. Tú llevas un traje Calvin Klein y yo la chaqueta de terciopelo que heredé de mi padre. Eso es todo. ¿Por qué? Porque soy feliz, porque estoy feliz y atento al primer signo tuyo que nos lleve a la cama. Esos momentos de frívola anticipación son los más felices de mi vida y me pregunto si acaso no somos parte de alguna predicción sobre lo bueno que puede ser el mundo sin nosotros. En este frígido paisaje, libres de la necesidad de comprar, estamos donde el mundo se dirige, o tal vez formamos parte de un registro de lo que ya ocurrió y somos un signo de las profundidades donde se hundió el mundo. Tu costoso traje, mi envejecida chaqueta, esta cabaña sin cañerías, dentro, sin horno decente, sin estéreo ni televisión. Un poema de Mark Strand. Recuerden, amigos, que no vale un costoso traje, ni la envejecida chaqueta, ni cabañas sin cañerías, sin horno decente, ni estéreo, ni televisión. Quizá lo que vale es lo que percibimos con las antenas del amor, de la vida. Eso, y con eso yo me quedo. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.